con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a esta nueva edición de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro invitado hoy, uno ha estado ya 2 veces antes, Óscar Landarreche, director del FEN, economista, metido en temas políticos de la coyuntura, y venimos a hablar del tema que ha dominado este programa ya 4 semanas seguidas, la reforma tributaria. Pero no se asusten porque no vamos a hablar de los detalles mucho, hablar un poco más a nivel macro y lo que significa. Óscar, gracias por estar de vuelta con nosotros. Gracias a ti. Nosotros te hemos tenido 2 veces antes, una vez cuando estuviste en la comisión del programa que elaboró este proyecto, después cuando al poco tiempo que fue electa Michelle Bachelet, y ahora te damos de vuelta. Y el tema que queremos hablar, que nosotros lo conversamos antes, es el clima en que se está dando el debate y ponerlo un poco en contexto. Tú me acuerdo que mirando una de las entrevistas que diste en ese momento, dijiste que hay que ser la reforma, sin habernos dado detalles, pero tú obviamente sabías algunos de los detalles, va a tener costos, y esos costos van a tener que ser, hay que ser transparentes, que hay costos, que es una reforma que tiene ciertas ideas como el progresismo, etcétera. Bueno, y la respuesta, sobre todo desde la centro derecha, ha sido bastante dura. ¿Cómo ves tú el debate y el contexto en que se está dando desde el punto de vista económico, y cómo nos deja comparado con lo que es el mundo OCDE, que es el mundo donde ahora se mueve Chile? Sí, bueno, yo creo que, a ver, yo tengo un diagnóstico personal respecto a lo que está ocurriendo en el estado de ánimo, no solamente del empresariado chileno, sino de la gente cercana emocionalmente a los empresarios chilenos, ¿no? Y políticamente cercano. Y es que yo creo que hay un conjunto de sectores políticos digamos, e intereses que son importantes en nuestra economía y en nuestra democracia, que recién ahora se están dando cuenta de que un poco ha cambiado la forma en que vamos a hacer política de aquí en adelante en Chile. Hace unas horas atrás me acuerdo que una amiga nuestra, ¿no es cierto?, una periodista, la Connie Stipicic, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de la radio. No es amiga mía. No es amiga, pero una amiga mía, por al menos, ¿no es cierto? Ponía en Twitter, ¿dónde está un Benninger?, decía. Ponía, que nos traigan un nuevo Benninger, necesitamos un Benninger. Y yo creo que la Connie, bueno, en fin, ella quisiera hacer un punto, pero me pareció interesante que dijera eso, porque claro, Benninger es el representante de una era en la cual los pactos políticos estaban por encima un poco de las votaciones, ¿no es cierto?, que era la época de la transición a la democracia. En realidad, donde yo creo que se equivoca un poco la Connie es que le atribuye propiedades increíbles a Benninger. En realidad Benninger es producto de un consenso político de una época, de una situación política particular. No es que él fuera un tipo así, un superhombre, digamos. ¿No es cierto? Y lo que ocurre es que es al revés. Hoy no son posibles los Benninger. Eso es lo que no está entendiendo la élite chilena. Hoy no es posible que haya un debate público, una deliberación y una votación, y después simplemente se produzca una conversación en algún pasillo, en alguna cancha de golf, ¿no es cierto? ¿Estás refiriendo a la política de los acuerdos? Claro, no. Que la gente los mira como mal. No los acuerdos, porque me parece malo calificar eso. La política fáctica. Ya. Porque uno puede llegar a acuerdos, pero tienen que ser públicos. Tienen que ser debatidos de frente a la ciudadanía. El problema no es el acuerdo, el problema es cómo se hacen esos acuerdos. Y antiguamente esos acuerdos se hacían en lugares que no eran tan visibles, y las argumentaciones que conducían a los acuerdos no eran visibles para la ciudadanía, y simplemente la ciudadanía en el fondo le otorgaba el beneficio de la duda a la clase dirigente, y decía, bueno, si es que alguien como Benninger o alguien como las personas que condujeron esos procesos llegó a ese acuerdo, será por buenas razones, ¿no? Ese era como el razonamiento que había, y eso ya no es posible. Y yo lo que siento es que una parte de la élite, particularmente el empresariado, se dio cuenta de que eso ya no es posible, y quizás se dieron cuenta del tremendo error que cometieron en las elecciones pasadas, minimizando la importancia
del proceso electoral y asumiendo que iba a haber un proceso electoral, ¿no es cierto?, que era una cosa frívola, ¿no?, una cosa en que uno elegía un líder que tenía características superficiales y que después vamos a ver lo del programa, eso se ajusta. Recuerdo incluso otro amigo nuestro, ¿no es cierto?, Benítez, este comentarista, de Benítez, también de la UNA, ¿no es cierto?, rector de la universidad. Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto?, que tiene una columna que decía algo así, que el programa había que ignorarlo completamente. O sea, que es un ejercicio frívolo, el proceso democrático. Y yo creo que, como dicen los gringos, the chickens have come home to roost. Claro. O sea, digamos, esa actitud, con un pelito de arrogancia respecto del proceso democrático, le está pasando la cuenta a la élite chilena y así es la cosa. Y entonces yo creo que buena parte de la rabia que se ve y de la beligerancia es más bien la somatización de la frustración de un error muy profundo que cometió políticamente la centro-derecha chilena y la élite empresarial. Yo creo eso. Yo creo que cuando se den cuenta de que el error fue más bien de ellos, van a calmarse y tener una nueva estrategia más positiva. Claro, porque el argumento que hacen algunos, que me parece que también es bastante válido y que va un poco en línea a lo que tú acabas de decir, es que siempre se supo, incluso si ustedes ven los programas del año pasado, con varios invitados que ahora son parte del gobierno, que decían se va a recaudar entre el 2,5 y el 3 puntos del PIB, se van a subir los impuestos a las empresas y se filtró que iba a ser entre el 20 al 25. El FUT se va a hacer, claro, se va a eliminar el FUT y vamos a usar gran parte de esto para pagar una reforma educacional radical, si uno quiere definirla del contexto chileno, pero normal para muchos otros países, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora están tan sorprendidos? Claro, están sorprendidos porque se asume implícitamente que lo que se dice en campaña es irrelevante, se asume implícitamente, incluso se dijo, digamos, de que a Michelle Bachelet se le está eligiendo por razones frívolas, que la gente le tiene confianza, pero que en realidad el programa es secundario, de que habría sido, yo he escuchado a gente decir, habría sido electo con cualquier programa. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que los procesos políticos que vivimos en el 2011, las movilizaciones estudiantiles, fueron un proceso bastante serio, ¿ah? Tan serio que obligó al primer gobierno de centro-derecha en 50 años, electo democráticamente en 50 años, digamos, a abandonar algunos de los pilares de las cosas que había prometido en su campaña, temas de flexibilización del mercado laboral, una serie de otras cosas que se habían dicho y no se hicieron. Y no se hicieron, ¿por qué? Porque había una situación política bastante seria. Yo creo que si no se hubiera adoptado un programa como el que se adoptó, yo no creo que la nueva mayoría habría ganado las elecciones tan fácil. De verdad no lo creo, habría sido un proceso bastante más complicado, con más dispersión de votos. Por lo tanto, yo creo que esta idea de minimizar el proceso democrático, incluso de ningunearlo, como he dicho, en algunas opiniones que han aparecido, encuentro que le está pasando la cuenta a la élite chilena. Otro aspecto de esto es una cierta como, yo diría, displicencia incluso en la clase empresarial respecto a cómo ellos son percibidos comunicacionalmente. Es una cosa bien impresionante que vimos con el caso Guzmán, ¿no es cierto? El incidente Guzmán, en que un destacado empresario, no sé si ex empresario o empresario actual, quizá más retirado. Claro, hasta la semana pasada terminó su ciclo. Claro, él salió... Estamos hablando, perdón, del presidente de la AFP Habitat que hizo una autocrítica al empresariado y criticó específicamente a ciertos empresarios por su codicia y que le hacen mal al país. Citó el caso La Polar, caso Energy, caso Cascadas. Y bueno, y la reacción fue de condena absoluta. ¿Cómo se le ocurre a este señor criticarnos a nosotros, pues hombre? O sea, yo creo que hay una falta de percepción respecto de cómo se le ve al empresariado en la población, o sea, uno puede escoger echarle la culpa, ¿no es cierto?, al empedrado y decir, uy, que son malos con nosotros, pucha que nos tratan mal. O quizá una actitud más moderna sería como hacerse cargo de ese problema, ¿no es cierto?, y tener una política comunicacional, una política de explicación y una política de contención de ciertas actitudes, ¿no es cierto?, entre los empresarios que al final le hacen daño a todos los demás. Ahora, volviendo al tema del contexto de la reforma en sí, mucha gente dice es muy progresiva
o muy progresista para lo que es Chile. Chile todavía no está preparado para esto, pero cuando uno mira algunos de los datos o los comparamos con los datos de otros países OCDE, ya lo hemos discutido acá, que aunque subamos la carga tributaria, igual vamos a estar por debajo del promedio de lo que es un país a este nivel de desarrollo que es miembro del OCDE. Y después el tema de la desigualdad y el crecimiento, que ha agarrado mucho vuelo. Nos fue muy citada la columna del columnista del Financial Times, Martin Wolf, que se refiere a un estudio del Fondo Monetario, el libro de este economista francés, Thomas Piketty, que ha hablado de este trade-off que dice el mundo, ¿no?, que es para bajar la desigualdad afecta el crecimiento, está siendo desmentido. Y el Fondo Monetario dice que tiene que hacer un crecimiento con inclusión. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se casa esta reforma dentro de esa discusión teórica? Ya, eso es una discusión que se está teniendo en el mundo, que tiene que ver con la idea, yo creo, falsa de una mirada económica de que hay un trade-off entre desigualdad y crecimiento. En términos técnicos, ese trade-off solamente puede existir si nos encontramos en la frontera de posibilidades de producción de la economía en términos de crecimiento y desigualdad. O sea, si somos perfectos, si tenemos a todos los mercados andando, zumbando, ¿no es cierto? Si todo el mundo está participando, si no hay ninguna distorsión y estamos en la frontera de posibilidades de producción, hay un trade-off. Lo más probable es que la mayor parte de los países, ciertamente después de la crisis que tuvimos hace poco a nivel global, estemos dentro de la frontera de posibilidades de producción. Y cuando uno está debajo de la frontera de posibilidades de producción, puede aumentar las dos cosas. Puede aumentar crecimiento con desigualdad. Y ese es como el argumento crecimiento e igualdad. Y ese es el argumento que se está construyendo. Además, se está construyendo un argumento, hay un cierto grado de alarma entre algunos comentaristas internacionales de la rapidez con la cual el capitalismo financiero internacional que causó la crisis internacional se rearmó para establecer algunos de los mismos mecanismos que causaron la crisis. ¿Ah? De hecho, ya estamos hablando, gente como Wolf, ¿no? Ya están hablando de que hay que cambiar radicalmente el concepto de banca, incluso que se practica porque está volviéndose incontrolable los capitales financieros. O sea, hay un problema de gobernanza sobre una parte importante del poder mundial, que es el capitalismo financiero. Ahora, en Chile, el problema es aún más serio. Es aún más serio porque Chile es un país que justamente privilegiando al capital y al capital financiero y también la inversión en la explotación y exportación de recursos naturales, ¿no es cierto?, recorrió el camino de ser un país pobre, ¿no es cierto?, a ser un país de ingreso medio alto. ¿Ah? Eso es básicamente el camino. Aquí en Chile es como medio raro decirlo, sí, pero en realidad cuando uno mira las cifras, Chile es un país de ingreso medio alto. Claro. ¿Ya? Pero resulta ser que no existen experiencias de países que hayan pasado del nivel en que estamos nosotros al nivel de país desarrollado, y ciertamente no del tipo de democracia y sociedad que tenemos nosotros al nivel de una democracia desarrollada, ¿no es cierto? No existen casos de países que hayan hecho ese tránsito haciendo exactamente lo mismo que hacían hace 40 años atrás. No existe. Lo que se observa es que los países cambian en sus estrategias de desarrollo dependiendo de la fase en que van. No es que deshagan lo que tenías antes, construyes sobre lo que hiciste antes, pero cambias. Esto es un concepto que los empresarios deberían entender. O sea, una vez que tuvo éxito, el éxito no es excusa para seguir haciendo lo mismo, es excusa para hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es lo que viene cuando uno observa los países que han logrado hacer este tránsito? Bueno, lo que viene es a que el motor de desarrollo central de nuestra economía tiene que lentamente convertirse en la innovación, la educación, la creatividad, el talento, ¿no es cierto?, la investigación, cosas que en Chile no solamente son bajas, sino que están o son clasificadas de mala calidad, o en el caso de la innovación están cayendo en términos de su importancia. Entonces vemos que Chile tiene una estructura productiva hoy en día en que los principales productos que exportamos son los mismos que exportábamos hace 30 o 40 años, los mismos, exactamente los mismos. Eso no se observa en el caso de ningún país que haya transitado desde donde estamos hacia la siguiente fase de desarrollo. Y por lo tanto, es evidente de que el tema de la desigualdad en Chile, el tema de las oportunidades en Chile, el tema de la posibilidad de que tenga la mayor parte de la población de educarse, ser creativo, emprender, innovar, cambiar cosas, ¿no es cierto?, hacer mezclas raras, ¿no es cierto?, está íntimamente atado a la siguiente fase de desarrollo de nuestro país.
Entonces es aún más grave que en el caso de Piketty y Estados Unidos y Francia. Es aún peor porque ellos por último ya están desarrollados. Es un problema de darle sostenibilidad a su modelo capitalista. En nuestro caso es la diferencia entre la vida y la muerte. Porque con estos niveles de desigualdad, con nuestro país continuando en su estancamiento en los niveles periféricos de la escalera tecnológica global, o sea, produciendo cosas que son relativamente periféricas, relativamente fáciles de producir, comparado con lo que es de punta, ¿no es cierto? Nuestro sistema político no va a ser sostenible. Yo creo que lo mejor que le está pasando al empresariado chileno, por berrinches que hagan, ¿no es cierto?, es que el sistema político chileno los obligue a una transición hacia un país más equitativo. Es por su propio bien. Hablemos un poco de los costos. Como mencioné al principio, tú en las dos oportunidades que estuviste antes acá hablando de la reforma tributaria, advertiste diciendo que esta reforma iba a tener costos, y eran costos que había que transparentarlo y que tenían que ser parte del debate. Dentro de las críticas serias que se le han hecho, o al menos serias desde mi punto de vista, haberlo analizado, o las que tienen y las que han agarrado más tracción, es la que está haciendo la Asociación Chilena de Emprendedores. Suet, que a pesar de que es una persona asociada, él y su familia con la centro derecha, es un tipo bastante pragmático. Él ha sido un gran defensor y proponiente del gobierno anterior de los derechos de los consumidores, de una economía de mercado de verdad, que haya competición, etcétera. Y él ha hecho cálculos bastante serios, nosotros los vimos, de que efectivamente acá el gobierno realmente nos está contando el costo de verdad que va a tener con algunos sectores de las pymes, no con todas las pymes como que la eliminación del FUT va a tener ciertos costos que incluso Agostini, que fue parte, el profesor, el economista, dijo que efectivamente hay una parte de área gris, de que realmente no hay suficiente estudio para saber cuál va a ser el impacto sobre el ahorro, no necesariamente sobre la inversión, sobre el ahorro. Hoy día el subsecretario Alejandro Mico lo dijo también en la mañana en ICARE, que efectivamente la única parte que había, una parte un poco gris, es el impacto que va a tener en el ahorro. ¿Tú crees que el debate se está cegando con los gritos de los extremistas y no se está realmente discutiendo alguno de los costos reales? Yo creo que eso efectivamente está ocurriendo. Hay algunas críticas que tienen que ser escuchadas o rebatidas, por último, ¿no es cierto?, que no se están escuchando porque hay un cierto nivel de histeria creado básicamente por sectores que al final del día lo que están es defendiendo granjería, digamos, o sea, derechamente, ¿no? Y están dispuestos a todo en términos publicitarios para defenderla, ¿no? Entonces, yo veo que efectivamente ese tipo de críticas como las que tú estás escuchando las leen 2 o 3 personas, pero eso no es lo que está apareciendo, ¿no? Entonces, y eso es un problema con el debate actual. Yo también creo que de parte nuestra, en la nueva mayoría, vio parlamentarios que no han contribuido a un buen clima, también creo, ¿eh? Entonces, hay de las dos partes. O sea, ayer, si uno te refería ayer el comentario de Girardi, Quintana, sobre que las posturas de la UDI eran comparables con el régimen nazi de Alemania. Sí, ese tipo, yo, en fin, no. Sí. Bueno, pero yo quisiera decir 2 cosas respecto al FUT que yo creo que es importante tomar en cuenta. La primera es una cosa más personal mía. Cuando yo entré al debate del FUT, que fue hace mucho tiempo atrás, fue en la campaña anterior, la que ganó Piñera, la verdad es que mi postura inicial era que el FUT había que parecía la de Andrés Velasco, era el FUT hay que modificarlo, pero no necesariamente eliminarlo, ¿ya? Yo tenía como la sensación de que había efectivamente muchos espacios para ilusión y evasión, pero que bueno, que era un problema técnico, por así decirlo, de los expertos en tributación para cerrar eso y continuar profitando de las virtudes que tenga el mecanismo que tuvo en los años 80. La verdad es que desde ese entonces, al leer a las personas que han estudiado esto con detalle, a las personas que han lidiado con esto desde impuestos externos, al escuchar, no solo eso, sino que durante la campaña escuchamos a personas de las empresas. ¿Quién es el Lionel Messi del fútbol? No, yo creo que Agostini, en cierta medida. Agostini y Corrat, diría que son los dos. Pero también escuchamos a las personas de las empresas que bajo condición de reserva nos fueron a contar cómo se hacía esto. Y yo llegué a la convicción de que no tenía arreglo. Y la razón, como en un tuit, es la siguiente. Con el mercado de capitales que tenemos hoy, con la sofisticación y complejidad del mercado de capitales que tenemos hoy, tendrías que tener un super mega impuesto de internos para poder tener el FUT y que no se te forme un forado gigantesco de ilusión. Eso no era cierto en los años 80, pero hoy sí es cierto. Y por lo tanto yo llegué a la convicción de que el FUT, por virtudes que tenga para algunos sectores que pueden ser atendibles, tiene un costo gigantesco
y hay otros instrumentos que pueden cumplir la misma función, por así decirlo, en forma más barata, focalizada y eficiente. Esa es la convicción a la que yo he llegado. No puedo exponer el detalle de las razones, pero la convicción a la que yo he llegado, partiendo de una postura en la cual yo era más favorable como de encontrarle una solución al food, he llegado a la convicción de que no tiene realmente arreglo como instrumento y creo que hay otros instrumentos que se pueden usar. Ahora, respecto del tema de las pymes, yo creo que hay que tener un pequeño cuidado, porque el objetivo de esta reforma tributaria en términos distributivos es que paguen los grandes empresarios, ¿ok? Los grandes empresarios, la gente de mayores ingresos, ¿ok? Ese es el objetivo distributivo de esta cosa. Resulta ser que hay una diferencia entre ser pyme y pobre, ¿ok? Efectivamente hay algunos grandes empresarios, personas de muchísimo ingreso, cuya cartera de empresa está compuesta en gran medida por pymes, por pequeños, pero sus ingresos son altísimos. Hay empresarios que ganan 100 millones de pesos al mes y tienen muchas pymes, ¿no es cierto? Por lo tanto, y esto es distinto a hablar de la empresa pyme, que es una empresa familiar. El sistema de tributación chileno está basado en que los impuestos se le cobran a las personas. Ese no es un invento de esta reforma tributaria, eso siempre ha sido así, un sistema integrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que se busca es que paguen las personas de más altos ingresos, las personas del decil más rico, sean dueños de pyme o de grandes empresas, ¿me entienden? Sí, y lo que se busca focalizar son beneficios en las pymes que pertenecen a personas que no pertenecen a esos tramos altos de ingreso. Entonces, yo voy a tener un poquito de cuidado. La confusión ha sido que hay gente que ha confundido que ser pyme significa que ser pobre. No, ser dueño de pyme. Ser dueño de pyme. No es tan así, no es tan así, ¿no es cierto? Algunas de las más grandes fortunas de este país incluyen en su cartera de inversiones pymes, ¿ok? Otra cosa distinta es la pyme de la empresa familiar, la pyme del emprendedor, que es su única fuente de ingreso. Efectivamente, y ahí, desde mi punto de vista, yo así como he visto las simulaciones de Sweat, he visto otras simulaciones bastante detalladas, algunas están publicadas en las redes, de hecho, que muestran cómo en realidad si uno hace la integral, o sea, uno junta toda la reforma, no solamente el food, sino que uno agarra toda la reforma completa y la simula respecto a las empresas que existen, la verdad es que las empresas de menor tamaño tienden a ganar en liquidez, ¿no es cierto? Y ganar en disposición de fondos justamente por esto de la expansión del sistema de tributación simplificada para las pequeñas empresas, y más bien el efecto tiende a estar mayoritariamente concentrado en las grandes empresas, en las empresas tirando de mediana para grande y derechamente grande. Pero yo creo que hay que tener cuidado con esa confusión entre pyme y quién es el dueño de una pyme. Es decir, si hay una pyme que es propiedad de no sé, del grupo Mate o del grupo Luxich o del grupo Paulman, eso no me parece que sea un objeto que tenga que ser protegido especialmente. Una pregunta corta porque nos queda poco tiempo. Se viene ahora al Senado un debate que promete ser un poco más amplio. La versión actual, con las indicaciones con las cuales se aprobó en Hacienda, ahora te pongo tu sombrero de analista político más que de economista, ¿tú crees que la versión actual va a ser muy similar a que se convierta en proyecto de ley en septiembre o va a sufrir cambios relativamente importantes a nivel micro, no a nivel macro? No, yo creo que las características agregadas de la reforma tributaria, o sea, el aumento del impuesto a la renta, eliminación del FUT, aumento en 3 puntos de recaudación, y las principales, por así decirlo, hechos estilizados, probablemente van a sobrevivir, y es muy probable que haya indicaciones en detalles, ¿no? En detalles de aplicación de alguna de las medidas. Yo lo que he escuchado de los senadores que tienen inquietudes respecto de los detalles. No. Tienen inquietudes respecto de la aplicación, y en algunos casos creo que tienen lo que están es manifestando la necesidad de ser informados respecto a algunas cosas, no más allá que eso, y por lo tanto con una buena explicación creo que no va a haber demasiados problemas. Ahora, yo sinceramente creo de que el proceso democrático se trata de esto. Yo creo que este es un buen debate. Como Chile no está acostumbrado a este tipo de debates, en lo cual debatimos a fondo cosas súper difíciles y sometemos al sistema político a debatir algo complicado en forma abierta, la gente se pone súper nerviosa, incluso histérica. Y yo creo que esas personas tienen que aprender
que así van a ser los debates políticos y de política pública de ahora en adelante. Y no porque sea el gobierno de Michelle Bachelet y vengan algunas otras reformas. Cuando venga un gobierno de centro-derecha, también van a ser así los debates en este proceso político. Por lo tanto, hay que acostumbrarse a tener un poquito más de calma, a tener un poquito más de cancha, cancha a la uruguaya, digamos. Sí. Un poquito más de cancha. Y ser más OCDE. Exactamente. Bueno, con eso dejamos, nos pasamos un poquitito, pero muchas gracias, Óscar, por haber venido nuevamente. Esta ha sido una nueva edición de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro invitado hoy fue Óscar Landarreche. Muchas gracias. Acuérdense de seguirnos en Twitter, Facebook y será hasta la próxima.